Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Cómo explicarme que de pronto estaré sentado al lado de uno de mis héroes nacionales para conversar con él? No me equivoco cuando comparo esta situación con el hecho extraordinario que hubiera supuesto entrevistar a Jim Morrison, el líder mito de los Doors. Y es que si haberme fotografiado con Paco Ignacio Taibo II en alguna feria del libro de Guadalajara suponía ya una realización del fan que busca la imagen fetiche, entrevistarlo me pone contra la pared, sumergido entre la emoción y la suerte, la responsabilidad y el temor por articular una conversación interesante y que parezca medianamente inteligente. Desde Velasco Arán hasta la biografía de Pancho Villa y desde la revolución de la lectura hasta su manera intensa de vivir la historia con H mayúscula, aquí, en La Fogata, Paco Ignacio Taibo II. Yo soy Antonio Monter y te invito a que te quedes a charlar. Amigas y amigos de La Fogata, muy buenas noches. Me siento extraordinariamente contento por la posibilidad de entrevistar al maestro Paco Ignacio Taibo II, porque además, bueno, no solo dentro de la imaginería que uno tiene como periodista es trabajar y estar al lado de las personas que hacen y que de alguna manera construyen la historia de un país, y en este caso de la literatura, sino también porque debo de confesar que he leído a Paco Ignacio Taibo desde que lo conocí en el Coronel Orejón S, y de ahí a Velasco Arán, y de ahí a Sombra de la Sombra, y de ahí a Cuatro Manos, y de ahí a tenerte aquí al lado. Paco Ignacio Taibo, muchas gracias por estar acá en La Fogata. Un verdadero placer. Yo quisiera abrir esta charla preguntándote, ¿cuántas noches pasaste debajo del escritorio de tu papá escuchando el sonar de las teclas? Fácil 2 años, que yo tenga recuerdo. Mi padre trabajaba en un periódico, era el jefe de redacción, muy joven de un periódico, y en aquella época él cerraba más o menos la edición a la 1:30 de la madrugada. Mi padre venía caminando desde el periódico hacia la casa, y tenía un ritual. El ritual era, mi madre estaba dormida, mi madre dormía con una alegría notable, mi madre era genial, era capaz de dormir en las peores condiciones, pero yo me despertaba. Y cuando oía llegar a mi padre en la madrugada, él iba hacia la cocina, ponía una toalla sobre la mesa de mármol de la cocina, ponía arriba su Remington y escribía. Y estaba escribiendo, en aquella época tiene que haber sido una novela que luego tuvo un pequeño premio en Asturias. Y entonces yo llegaba gateando para que no me cachara, pues si me cachaba me mandaba de vuelta a la cama y me metía debajo de la mesa de la cocina y ahí me quedaba jetón, arrullado por el tecleo de la Remington. Sabía que estabas allí, tu papá. Yo creo que sí. Lo que pasa es que era un ritual compartido, como todos los rituales, ¿no? Entonces se sentía como acompañado. Es mejor tener un hijo que un perro. Y en ese momento todavía no definías el mejor oficio, como tú le llamas, de ser escritor, o ahí empezó como, digamos, a... No, yo creo que cocinarse. me tomó todavía años. Yo por ahí, cuando llegamos a México en el año 58, fines 59, yo decidí que había un oficio en la tierra, que era el de ser escritor. Son los que cuentan las historias. Y yo ya era un lector apasionado en esos momentos. Pero tuve una infancia extraña, repleta de enfermedades. Todas las enfermedades infantiles me las eché todas. Y las no infantiles, 3 o 4. Y de las que te tendían en cama 2 meses, pues de esas varias. Incluso luego aprendí a leer precoz y me volví súper lector a los 8 o 9 años.
Y ya llegó un momento en mi vida en que dije, si te enfermas, te dejan en la cama, te dan de comer lo que quieres, lees. Y en aquella época las posibilidades de diversión para un niño de 8 o 9 años eran muy limitadas en la España franquista. Era una radio pinchísima que tocaba es un toro enamorado de la luna mañana, tarde y noche, o 12 cascabeles tiene tu capa. No, Churumbeles de España. y los churumbeles. Y entonces me aficioné a leer. Y descubrí que podía imitar enfermedades. Y entonces aprendí a tos seca, tos húmeda, fiebre. Metía un termómetro entre 2 sábanas, le pasaba la plancha, me lo ponía y decía, ¡mamá! Incluso ya pintarme marcas de escarlatina. Y el médico le decía, señora, su hijo ya tuvo escarlatina. No son enfermedades que se tengan 2 veces. Y mi mamá decía, es que es muy raro, doctor. Y mi padre, que era muy listo, una vez me dijo, si este mes no te enfermas, te regalo los Pardayán, 12 tomos de capa y espada de aventuras. Y caí en la trampa, no me enfermé y se acabó mi capacidad para imitar enfermedades, man. Bueno, pues así comenzamos con este preámbulo que presagia una conversación extraordinaria aquí en La Fogata. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos aquí a La Fogata en esta noche maravillosa aquí con esta vista de Morelia y la conversación con Paco Ignacio Taibo II. ¿Cuándo decidieron tus papás salir de España y por qué? Yo creo que mi padre sufrió un grave accidente siguiendo como periodista una vuelta ciclista. Y eso hizo un clic en su vida. Me voy a morir y este país no me da para ser periodista, no me deja ser periodista. Él se había tenido que refugiar en el periodismo deportivo para poder hacer algo de periodismo con sentido, pero políticamente no había por dónde respirar. Y entonces dijo, familia, a México. ¿Y por qué a México? Pues porque ahí fueron alguna vez los refugiados españoles después de la Guerra Civil. O sea, absolutamente arbitrario. Y Zacarracas, toda la familia, 16 taibos, nos vinimos para México. Y ahí comienza entonces bueno, yo te preguntaría, llegaron al lugar quizás menos indicado para ejercer el periodismo, pero bueno, al fin y al cabo eran otras épocas. No creas, fíjate, porque había oxígeno. Yo recuerdo los primeros años de periodismo de mi padre aquí y tuvo que hacer 1001 porquerías. Tuvo que hacer programas de televisión chafas, etc. Pero también colaboraba con Renato Leduc. Y empezó a rodearse de un grupo de periodistas de izquierda que en aquella época, estás hablando de los albores del diazordacismo, eran muy pensantes y muy críticos. Víctor Rico, por ejemplo, gran amigo de mi padre. Ríos, gran amigo de mi padre. Y este grupo de intelectuales, periodistas de izquierda, oye, estaba programado. Es parte de la escenografía que ponemos aquí en La Fogata a propósito de tu visita. Los fuegos artificiales. Ni qué. Y entonces, sin poder acabar de hacer el periodismo que le hubiera gustado, se decantó hacia llevar la vida y crear un núcleo progresista en torno a suyo. Mi familia fue una familia siempre muy politizada, socialistas, anarquistas, y yo crecí en un ambiente donde la literatura pesaba mucho. Llegabas a comer a tu casa y estaba Emilio Carballido tirando rollos maravillosos, o Hugo Argüelles, y crecí en un mundo donde otra vez escribir se volvía muy importante. Y yo creo que escribí mi primer cuento pues en el 60 o en el 61. Sé que se llamó Julio y las trompetas, no recuerdo de qué trataba, y lo perdí. Pero bueno, yo pierdo todo, sé que no hay mucha bronca. Afortunadamente escribo mucho más de lo que pierdo. ¿A qué edad dijiste, yo quiero seguir
el camino de mi padre y bueno, aparte de nacer dentro del contexto de los libros, de la literatura, de escribir, pero ¿a qué hora dijiste, esta va a ser mi ruta? Yo creo que muy pronto, muy pronto. Aunque tuve un centón en mi vida. Yo empecé escribiendo poesía, mala, por cierto, muy mala, y afortunadamente era muy mala. Y volví a tomar el oficio de escribir por el lado del periodismo. Fui periodista muy joven, a los 15 años empecé a hacer periodismo. Y me arrojó de cabeza la literatura de a de veras el año 68. El movimiento estudiantil me arrojó la vida, me hizo mexicano con plenos derechos, derecho de sangre a ser mexicano, y empecé a escribir en las noches del 68, en plena clandestinidad de los activistas del movimiento estudiantil después de la represión, y empecé a escribir. Y esta racha me llevó a empezar a hacer periodismo en el movimiento sindical, en las luchas obreras, y luego en el 70 y muy poco, mi primera novela en el 71, que fracasó. Me la rechazaron 3 editoriales, justificadamente porque era muy mala. Y luego retorné en el 75 a la pasión por la escritura, mientras vivía de las cosas más exóticas. Fui escribidor años y años. Hice programas de divulgación de la ciencia, hice horóscopos, hice fotonovelas, 1000 cosas para vivir, para sobrevivir. Y en la mezcla de la militancia y el tiempo libre, escribí Días de Combate, la primera novela de Velasco Arán, que tuvo un éxito inmediato, casi. Yo no sufrí como los jóvenes para publicar tu primer libro. Lo terminé, lo mandé a una editorial y como a los 15 días me dijeron ya, órale. Y estaba ya publicando una novela policíaca mexicana. ¿Qué edad tenías? 76, 17, 20, no sé qué, 20 algo. En estas historias de algunos escritores, ¿no? Como José Agustín, tal vez, que a los 16 años sí, José Agustín fue precoz. Yo no, yo era la siguiente generación. De hecho, todo el mundo decía, ¿y tú por qué no sigues la ruta de la onda? Pues porque no me interesa, me caen bien, los quiero mucho a Agustín, a Parménides, a Gustavo Sáez, pero yo ando en otro rollo. Yo ando en contarme a mí mismo historias donde el corazón sea el tema de la violencia. Y escribí Días de Combate y pegadito al año, cosa fácil. Y a partir de ahí empezaron a publicarse mis libros en México y luego en el extranjero. Y luego resultó que por ahí del 4.º libro yo ya podía vivir de la literatura, cosa que era milagrosa. Entonces tuve que abandonar el pluriempleo y poderme dedicar a vivir y escribir, cosa que para mi época era un milagro. Todo el mundo preguntaba, ¿y de qué viven Paloma y tú? Y yo decía, bueno, tenemos trabajitos, pero básicamente vivo de mis derechos de autor. Esto que decías acerca de la literatura de la onda, de José Agustín, de Parménides, de Manjarrés, de Sáenz, bueno, de alguna u otra manera, pues es una generación que abordan ciertas temáticas que intentan conectar con las juventudes de aquellas épocas. Me imagino que tú también, pero por otra vía y después del 68. ¿Cómo te toca a ti el 68? Era estudiante de Ciencias Políticas, formé parte del comité de huelga y viví como un militante más del movimiento, pero al final del movimiento lo tenía claro, esto es para toda la vida. El aparato del Estado mexicano y sus horrores contra mí, y a ver cómo nos toca. Y yo lo tenía claro, de ahí pasé a hacer trabajo sindical en los barrios periféricos de la Ciudad de México y recorrí camino por todo el país haciendo sindicalismo democrático y bajo represiones continuas. Y seguí escribiendo regularmente y viviendo de la escritura. Esto te lo señalaba porque me pareció muy interesante ahora que decías el encuentro con México y decir, si tengo que ser mexicano a partir de aquí. México hay que decir a temprana edad si uno le entra o no, ¿no? Y si uno quiere ir sobre todas las batallas que este país de pronto presenta y representa, como tú lo acabas de decir, ¿no? Te diste cuenta en ese momento de decir, aquí no cambiarán nunca las cosas, no habrá final feliz tal vez, ¿no? No, pero eso influyó en el tipo de literatura que hacía, que fue volviendo un policíaco cada vez con más guiños políticos y sociales, por un lado. Por otro lado, me moví hacia la historia, que es la otra de mis grandes pasiones. Y fui encontrando un caminito por los dos lados que me permitió, pues desde hace muchos años, ser escritor profesional.
¿no? Y militante permanente de cuanta causa perdida había por ahí, con un letrero que decía, nacidos para perder, y atrás decía, pero no para transar. Hace un par de semanas tuve oportunidad de conversar con Elmer Mendoza. Me decía que tú eras el punto de partida de la novela policíaca en México. ¿Tú te consideras así? Porque también te he escuchado decir que para ti no hay novela policíaca mexicana, sino que más bien es las historias de lo que suceden. Pues es que policíaco es el país, man. Los temas que iban surgiendo para tu novela policíaca, si los recorres, excepto Días de Combate, que es una historia del miedo que había en la sociedad contra la figura mágica, mítica del estrangulador, con miedo social. A partir de ahí, cosa fácil, el asesinato y el regreso de Zapata. Zapata. No habrá final feliz, Los Halcones. Algunas novelas, y ya no había tema en la que no pudiera contar realidad como a mí me apetecía contarla en la novela de aventuras, pero con una carga social. De hecho, la novela policíaca lo que se volvió fue el refugio de la novela social en todo el mundo. Por eso yo conecté muy rápido con la Internacional de Escritores Policíacos y formamos un núcleo internacional muy fuerte de intercambio de experiencias. Manolo Vázquez Montalbán, Juan Sasturá en Argentina, Manchette en Francia. Éramos como un club grande de medio centenar de autores regados por todo el planeta que empezamos a vernos con gran frecuencia y a discutir. Y la Semana Negra de Gijón jugó un papel muy particular. Cuando ya empecé a dirigirla, se volvió el centro que desde Europa decía América aquí, Europa Oriental acá, Estados Unidos e Inglaterra acá, vamos juntándonos. Un amigo historiador, igual que tú, tiene una tesis muy interesante que me parece que es ¿por qué la nota roja de pronto se lee tanto en México? Más allá del morbo, porque es la única, no sé si estés de acuerdo, que puede retratar a la sociedad o donde nosotros estaríamos en posibilidad de aparecer. No aparecemos en sociales, no aparecemos en la nota política, pero sí en la nota roja. Y yo no sé si ahí... La tesis es muy bonita, pero no es cierta. No es cierta, no es el Ola de los pobres, la nota roja. La nota roja es el morbo no explicado del hecho criminal que domina nuestra sociedad. O sea, Chavito agarra y mata a su papá con una plancha. La nota roja lo cubre. Ves al Chavito, ves una foto, pero nunca cuenta qué pasó. La nota roja se quedaba siempre en la superficie. Por eso funcionó la novela policíaca en México. Porque era el iceberg. 10% de hielo en la superficie, 90% de hielo bajo el agua. ¿Qué era la novela policíaca? Era el bajo el agua. Y entonces la novela policíaca funcionó muy bien en México y gracias a eso yo sobreviví como profesional, gracias a que contaba el 90% bajo el agua. El entramado político, el entramado social, el que hay detrás del hecho criminal, ¿no? Luego ya llegó, cuando yo ya era viejo, la narcohistoria, y eso ya entonces inundó totalmente el mundo de la lectura. Y a mí me frenó como novelista policíaco. Tuve que irme a la historia, donde me sentía más a gusto, y escribir libros como la biografía del Che, como Villa, como Patria, para no embarcarme en una literatura de la que me faltaban argumentos. Para hacer una buena novela policíaca tienes que tener 3 condiciones. Primero, habilidad para los diálogos. Segundo, un conocimiento profundo de las ciudades donde cuentas tu historia. Profundo, o sea, barrio, barrio. Y caminada, caminada. Y metro, metro. Y subterráneo. Y el camión de tercera. Y tercero y fundamental, necesitas una percepción de lo criminal. Durante muchos años he querido escribir una novela policíaca y no puedo, no sale. Que es la historia de los criminales banqueros, el crimen de guante blanco. Y una vez tuve en las manos el punto de arranque, que era un amigo me dice, mira, y me muestra un telegrama, un mail en aquella época, en el que decía, hemos recibido 12 millones de origen poco claro. ¿Qué hago? Era el gerente del Banco de Londres y México, de la sucursal de La Laguna, que lo mandaba a la central. Y mi amigo se había robado el mail, porque la respuesta era money is money. No tienen vergüenza. Y era el trasfondo
del trasvase del dinero negro del narco hacia la política y los funcionarios políticos gubernamentales, priistas primero, panistas después, perredistas algunas veces, y el movimiento del crimen organizado hacia el dinero. Y esa novela no me salía porque no conocía bastante este submundo. Preguntaba y me contaban historias, pero no daba para escribir esta novela del crimen de guante blanco. Y entonces me replegué. He escrito pocas novelas policíacas en estos últimos años. La última fue la que escribí con el subcomandante Marcos. Cuatro manos. Muertos Incómodos. A cuatro manos, pero se llamó Muertos Incómodos. Y me refugié más claramente en novelas históricas o novelas de aventuras, o novelas histórico-policíacas y en libros de historia. Pues hacemos una pausa para tomar un refresquito y vuelo y regresamos, estamos en La Fogata. Regresamos a La Fogata y antes de ir a la pausa estabas contando pues que habías abandonado de alguna manera, por ciertas circunstancias, el tema de la novela policíaca. Yo te preguntaría ahora que parecería que este país regala historias al por mayor para ello, ¿no? Pero entiendo que tu interés no es hacer denuncia necesariamente a través de... La denuncia está en los medios y está sólida. Y hay un montón de libros sobre narcopolítica. No, para la novela necesitas un nivel de profundidad diferente. Un día de estos me sale una. Tengo una empezada sobre el asesinato de una reina de la belleza de Sinaloa en el DF. Pero no avanza muy bien. En cambio, sí están avanzando muy bien cosas muy raras. Yo soy muy libre y a estas alturas de mi vida ya no necesito ser rico, ni ser guapo, ni ser famoso. Estás más allá del bien y del mal, ¿no? Ya te sopla el viento, vivo... Gano más dinero con derechos de autor que lo que me puede pagar el fondo en toda su historia, donde me recorté el salario el primer día que entré. Y entonces escribo lo que quiero. Y entonces, ¿qué estoy escribiendo? Pues ensayos de historia usando el periodismo como instrumento. Crónica histórica. ¿Qué estoy escribiendo? Una novela rara que sucede en la España medieval. ¿Qué estoy escribiendo? Un libro sobre la historia de mi generación, cuyo nombre es muy bueno y el que se lo demando. Se va a llamar Los alegres muchachos de la lucha de clases. ¿Qué cuenta eso, mi generación? Antes de pasar a otro tema, porque no me quiero ir sin preguntarte sobre Velasco Arán. El personaje, ¿para ti qué representa Velasco Arán Schein? Representó el recorrido por 12, 15 años de la Ciudad de México y algunos lugares en el país, muy pocos. Velasco Arán sale en la novela una vez hacia el mar, otra vez sale hacia Oaxaca y otra vez sale hacia Madrid para descubrir quién se quiere el pectoral de Moctezuma, que por cierto es la esposa de un expresidente. Y ahí está. Y lo seguí con cariño. Ahora que llega a televisión vía Netflix, a ver qué pasa. Tengo curiosidad, pero no angustia. Pasará algo mejor que con Pedro Armendáriz Jr. y con Sergio Goyri, me imagino, ¿no? Que Pedro no era un mal Velasco Arán, era uno bueno, era bastante bueno. Pero Goyri no, Goyri era un mal Velasco Arán, no estaba en papel. Pero bueno, vamos viendo. Yo ya me hice clara la idea. El cine es el cine, tus novelas son tus novelas. Y el periodismo, ¿qué tan difícil es ejercer el periodismo en estos tiempos en México? Tú sigues siendo una persona crítica, no te callas nada. Eso parece que te regala lo mismo una cantidad equitativa de fans y de gente que te odia. No equitativa, son más los fans. Voy ganando por goleada. Lo que pasa además, los que me odian no leen, entonces no compran libros, entonces me vale. Periodismo es una de las bellas artes, pero a estas alturas de mi vida me puedo dar el lujo de pensar en el periodismo como trabajos de largo tranco.
El periodismo semanal o diarístico de columna no me atrae. Me atraen largas investigaciones para darles tratamiento informativo, narrativo, periodístico, sobre todo de temas históricos, que es donde me siento más a gusto últimamente. Y de vez en cuando sí, voy a volver a hacer periodismo, no va a haber de otra. Hay una guerra en los medios de tal tamaño que no hay de otra que volver a meterse. Lo que pasa es que el fondo me roba horas y horas y horas, el fondo de cultura. A través de la historia y del periodismo, fuiste encontrando la manera de hacer biografías de personajes históricos como el Che, como Pancho Villa, y ahí me parece que pudiéramos detenernos un poco, porque bueno, ¿no? Creo que eres quien hace o tiene una idea muy clara de lo que fue esta corriente del nuevo periodismo. Sí, lo que pasa es que la moví hacia el lado de la historia narrativa. Uh-huh. O sea, usa los instrumentos que nos dio el periodismo, usa los instrumentos que te dio la historia, usa los instrumentos que te da la literatura y haz una historia narrativa. Y me gusta mucho, me siento muy a gusto. Me leo y no me... Hay veces en que te lees y te odias, man. Son días muy feos, man. Y me siento muy a gusto. Acabo de terminar un libro que se llama La Libertad, que son 12 pequeñas historias, o 13, ya ni me acuerdo si son 12 o 13, tratadas periodísticamente, que varían todo lo que me da la gana. Es desde por qué me caen bien los leones venecianos que iluminan los gallardetes de la Serenísima, hasta de dónde sacaron los leones, los venecianos, leones con alas, un símbolo persa. Desde eso hasta Stalin haciendo Photoshop para eliminar a sus amigos que no le caen bien. O sea, desde eso hasta la historia de un general ruso que peleó 3 guerras en Rusia, en China, en la frontera con Corea y en España, cambiando de nombre, hasta que Stalin lo mandó a asesinar, siendo mariscal en la Unión Soviética. Desde eso hasta un actor de cine de Hollywood, que era el obligado sucesor de Humphrey Bogart y de Garfield. Y en lugar de eso terminó odiándose a sí mismo, odiando el cine, odiando la pantalla y autodestruyéndose en una lógica alcohólica. Desde eso hasta un pintor que vivió su vida de una manera triste, pintó un cuadro maravilloso, nadie se enteró de que era un cuadro maravilloso, ese cuadro se remató 100 años después de su muerte en una subasta y pagaron 200 libras y hoy está en un museo en Ponce, Puerto Rico y cuesta $1 millón. Y estoy contando la historia de ese cuadro y por qué me fascina el romanticismo trasnochado de ese pintor, Leighton. O sea, tomé temas que muchos de ellos me tomaron años de investigación para hacer esta especie de periodismo histórico narrativo, que es un territorio en el que me encuentro muy a gusto, porque me muevo como historiador, pero narro como escritor teñido de periodismo. Y a mí me parece que lo más destacable de todo este asunto es que le das vida a un género, que es la crónica. Sí. Y que al darle vida a la crónica le sigues dando vida al periodismo. Es que de repente yo pienso que el periodismo a últimas fechas parece más relaciones públicas. A veces pienso que las redacciones han perdido la batalla eterna con su aparato de mercadotecnia, ¿no? Sí, y está construido sobre la lógica del opinólogo. Exacto. A mí no me importa lo que opinan esta bola de tarados reaccionarios que hoy dominan el periodismo mexicano. ¿Qué me importa lo que opinan? Cuando no investigan, no informan, nomás opinan. Y dices, no, ¿sabes qué? En esta época de veneno y envenenamiento, yo quiero hacer otro tipo de periodismo. Si algún día entro a la polémica con la derecha, entraré sobre la base de la investigación y no del bla, 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 bla. Sí. Son como perros de los de Telefunken, de la voz de su amo, ¿no? Y descobijados ahora, y descobijados en evidencia. Pues encuerados, pero el rey encuerado sigue siendo rey en la lógica monárquica, ¿no? Pero dan lástima. Los chayoteros de ayer son los defensores de la libertad de expresión. Exacto. Decía Ricardo Garibay que teníamos como lectores una cercanía mucho más real con los personajes ficción que con los personajes históricos. Precisamente porque a los personajes históricos no nos los presentaban de carne y hueso. Creo que ahí cuando yo, por ejemplo, llegó a mis manos el Pancho Villa,
me enteré que la historia es otra cosa, me pareció entrañable el personaje como no lo había yo encontrado nunca en la escuela tradicional, ¿no? ¿Piensas algo similar a lo que decía Garibay? Absolutamente. Cuando terminé el Pancho Villa me llegó una situación muy extraña. Llegó una transnacional y me puso un cheque en blanco enfrente. Y me dijeron, tienes que escribir para nosotros esta biografía. Vi el cheque en blanco y dije, qué placer, es la primera vez que voy a rechazar un cheque en blanco en mi vida y la única, yo creo. Dije, no, muchas gracias, porque yo solo puedo escribir una biografía de un personaje que me guste mucho. ¿Como quién? Pues como Mariano Escobedo, que a ustedes les importa un cacahuate, como Pancho Villa, que acababa de terminar la biografía de Pancho Villa en ese momento. Tienen que ser personajes que me gusten mucho. Si no hay empatía, no hay narrativa histórica posible. Entonces, me sentí muy feliz. Y dije, Paloma, me ofrecieron un cheque en blanco. ¿Y qué hiciste? Lo rompí, escriban ahí. Bueno, fue de locos esa época. El éxito del Che, que llevaba 25 ediciones, fue tan loco que recibí un contrato de Walt Disney Productions para que hiciera la biografía de un narco colombiano. Yo dije, esto es una broma. Pero ¿quién te manda por fax de aquella época 17 páginas de un contrato de Disney Productions? Yo dije, no, esto es una broma. Dígole, es una broma. Y luego dije, me llaman, ¿es serio? Y dije, no, colegas, ¿cómo escribir la biografía de un narco? ¿Qué placer puede haber en hacer las glosas de un narco? Y era un personaje interesante, sin duda todos lo son. Pero no, que he ganado mi libertad a punta de esfuerzos, la voy a hipotecar en una sobre como la biografía de un narco. En ese sentido, hoy nos paramos frente a un puesto de periódicos y encontramos 10 biografías de narcotraficantes. No encontramos ninguna que se pudiera colar siquiera por ahí, no sé, de alguna de tus biografías, por decirlo, o alguna de Toledo, o una de alguno de nuestras. Está sobrevalorado el personaje del narco. Pueden ser bastante aburridos, además. Aunque, te voy a hacer una confesión que nunca he hecho, compadre. Mercantila, lánzala por ahí. Y tengo una confesión. Un día en la feria, estoy en una feria de libro en Texcoco. Se acerca un misterioso personaje y me dice, ¿puedo hablar un segundo contigo? Yo le digo que sí a todos. Y nos damos vuelta atrás del escenario, en la feria de libro de Texcoco, y me dice, ¿me lo puedes firmar? Y saca un Pancho Villa todo ajado. Se veía muy leído. Y le digo, sí, te lo firmo. ¿Para quién? Dice, para el Capitán XX. Se lo firmo. Y me dice, ahora te voy a decir de dónde saqué yo este libro. Digo, ¿de dónde? Dice, yo fui el que hice la investigación en la primera casa de la fuga del Chaco. Y lo agarré de abajo de su almohada. ¿En serio? Y me dice, sí, yo fui de los que hicieron el relevamiento de pruebas de la primera casa donde escapó después del túnel. Y entonces checamos los cepillos del pelo para ver ADNs, checamos a ver si había notas, etc. Y debajo de la almohada estaba el Villa. Le digo, ¿lo estaría leyendo su ayudante o un abogado suyo? No, debajo de su almohada. Nunca quise verificar porque no me interesaba y tampoco quería echar de cabeza a este cuate diciendo, te lo robó el capitán ¿No? Mira por dónde. Esa sería una declaración como la que alguna vez hizo el subcomandante, lo que llevaba en su mochila, sí, para que si en algún momento lo asesinaban, supieran a través de sus libros de quién se trataba, de quién era él, ¿no? Eso no sé si lo pudiera también decir el Chapo. Mis libros hablarán por mí. A lo mejor lo que pasa es que el Villa es de este grueso y entonces lo usaba para levantar la almohada. Yo qué sé. Con cosas que te pasan en la vida. Como el día en el que Clinton dice que está leyendo una novela policíaca mía. Pues, órale. Y entonces gran revuelo. 3 días después en La Habana, Fidel le preguntan a la salida de la Feria del Libro, ¿ha leído el Che de Paco Taibo? Y dice, no. Yo voy caminando con el ministro de Cultura a 10 metros de Fidel y me hace el signo de Pinocho, el ministro de Cultura.
Y me dice, claro que lo leyó, si el otro día lo discutimos. Lo que pasa es que no quiere entrar en broncas con X y Y. Y entonces Fidel muy amablemente dice, pero estoy leyendo sus novelas policíacas, las tengo en mi mesita de noche. Total que en un mes me habían leído Clinton y Fidel. Bueno, hasta ahí todo bien. Tuve que poner un mensaje en el contestador telefónico que decía, yo soy culpable de mis lecturas, no de mis lectores. Y zafo. Me zafé de la oleada. Y de repente recibo una llamada del corresponsal de una cadena informativa desde Roma. Me dice, Paco, dice el Papa que te está leyendo. Dije, ay, no, contrólate. Dije, no, es botana. Dije, wow, ¿ahora cómo explico esto? Sería una imagen extraordinaria que el Papa Por lo menos muy extraña, ¿no? Muy extraña, que estuviera leyendo a ti. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a La Fogata con Paco Ignacio Taibo. La Fogata con Paco Ignacio Taibo. Segundo, llegaste al Fondo de Cultura Económica y has hecho una revolución completamente, en todos los sentidos. Se agradece que digas eso, porque es cierto, he hecho una revolución, sin duda. Mal que les pese a los que les pesa. En 3 años hemos logrado darle una sacudida, no solo al fondo, al mundo editorial de este país. En términos de distribución, en términos editoriales, en términos de promoción. Le hemos dado una sacudidaza, poniendo muy nerviosos a muchos de los que creen que la literatura es un espacio para hiperminorías. Eso te quería preguntar, ¿cómo tienes visualizado el espectro de la lectura en México? ¿Es una batalla perdida como pensaban muchos? Como muchos... Incluso, ¿no?, expresidentes nos decían a través de sus encuestas de que leíamos 2.5 libros al año, etcétera, etcétera. Mira, el universo de la lectura, en principio hay que aceptar que no es universal. No todos van a leer, no todos quieren leer. Hay algunos que nunca van a leer. Por placer me refiero. Van a leer informes de trabajo, van a leer los letrados. Los que no saben leer no van a leer nada si no les abrimos la puerta. Por lo tanto, el siguiente paso es combinar esfuerzos con el Instituto de Educación para Adultos para empezar a crear simultáneamente alfabetización, regularización de primaria y nuevas cadenas de distribución del libro. Pero sí puedes darle una fuerte sacudida, que es, hay más lectores reales que los que se decía, primero. Segundo, esos lectores reales detectamos a lo largo de estos años previos al fondo dónde estaban los obstáculos de la lectura. El primer gran obstáculo era el precio de los libros. No eran accesibles, no leías lo que querías, no obtenías acceso. El segundo obstáculo era cultural. No entrabas a la biblioteca, no entrabas a la librería, porque ¿qué me van a preguntar si entro? Era un universo ajeno y hostil. Entonces había que democratizar la librería, la biblioteca, sacarla a la calle, romper las trabas, dejar que la gente curioseara, llevar a los lectores, ¿sí? Y el tercer gran obstáculo y el más grave era, a pesar de los pesares, la educación media estaba bloqueando la lectura en México. Y tú dirás, no, pero conforme más aprenden a leer, no, al revés. Se estaba creando un fenómeno verdaderamente pernicioso, que es, a nivel de los niños hay pasión por la lectura. El niño constantemente está diciendo, papá, ¿qué dice aquí? Mamá, ¿qué dice aquí? Cuéntame el cuento del cochinito otra vez. Hay una especie de pensar que leer les abre una puerta imaginativo-cultural que la tienen por necesidad. Y entonces, ¿en qué momento se rompe? Pues se rompe en la enseñanza media, secundaria, preparatoria.
donde la carga educativa es léete 100 páginas, léete en fotocopia, léete en no sé qué. Y la lectura pasa de ser placer a ser obligación y castigo. Y si no lees el examen, y si no lees, y entonces crea un desfase entre la lectura por placer del niño y la lectura por placer del joven, que lo convierte en un adulto que no lee y repleta las universidades de analfabetas funcionales. Descubrir esto significaba la tercera gran medida. La primera era abrir las librerías, abrir las bibliotecas, ir a la calle, ir a los tianguis, a los tendidos, inventar formas de que el libro llegara a la gente. La segunda era bajar drásticamente el precio de los libros y le metimos una sacudida al fondo. Sacamos libros de bodega, los pusimos a la tercera parte de lo que estaban en precio, porque además era dinero tirado a la basura, ahogados en almacenes y en bodegas. Sacamos colecciones como Vientos del Pueblo, con 40,000 ejemplares abajo de los 20 pesos. Popularizamos la colección popular. Le dimos fuerza a divulgación de la ciencia. Y la tercera era, hay que llegar a las prepas, los SHs, las vocacionales, las normales, a decirle a la gente, el que ha leído 20 poemas de amor, liga más. Entonces oyes una vocecita en el público diciendo, no, está estadísticamente comprobado. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Niño o niña, es bisexual el proyecto. Y empezamos a hacerlo. Hemos recorrido centenares de centros de enseñanza media creando clubes de lectura. ¿Qué leen los clubes de lectura del fondo? Lo que les da la gana. Me recordaste mi etapa de plagiario, exactamente, cuando me fusilaba las obras completas, por ejemplo, de algunos poetas para regalárselas a algunas chicas. Hasta que una me dijo, híjole, el autor no eres tú, ¿no? Me descubrió que el autor no era yo. Decía Jorge Ibargüengoitia que había que prohibir los libros y pasarlos por debajo en clase de matemáticas. Yo soñé durante años en que Fox iba a prohibir mis libros y iba a quemarlos en el Zócalo y los iba a vender en las cantinas por la ventanilla. Pero no llegó a tanto Fox. Casi llega, pero se contuvo. Quiso meterle IVA a los libros, pero se paró. Y viendo lo que promueve el fondo, porque también es una materia de discusión en este país, los clásicos, que históricamente son los que recibimos en nuestra educación formal, en la educación tradicional, primaria, secundaria, preparatoria. Esto creo que viene, ¿no?, desde Vasconcelos, la elección de la literatura para acercarnos clásicos. Y me parece que eso lo has modificado. Sí, absolutamente. Yo creo que hay que leer a los clásicos cuando tienes capacidad para dominarlos. La Ilíada y la Odisea son muy divertidas si leíste antes a Graves y los mitos griegos, a Lindsay. Yo creo que hay un momento en la vida de todos los humanos lectores para leer el Quijote. Yo creo que pero a un adolescente, José Emilio Pacheco, José Agustín, mis novelas de Olguita, déjalo entrar por la puerta más cercana que lo pueda tocar. Hay que invertir la lógica de la elección del mundo literario para el adolescente. ¿Quién quita que a veces van por el lado inverso? ¿Quién quita que leer a los 15 años a Dostoyevsky abre una puerta? Y es cierto, sucede, es verdad. Pero la gran puerta está por el otro lado. La gran puerta es por que los cursos de literatura mexicana se inviertan. Empiezan con mis novelas, con El desierto de Pacheco, de Perfil de Agustín, y terminan con el Lazarillo y el Cantar del Mío Cid, al revés y no a la inversa. Ahorita que mencionaste a Villoro, que mencionaste a José Agustín, que mencionaste las batallas en el desierto, para algunos autores han sido como las piedras de toque para querer escribir. ¿Cuáles fueron los libros que leíste? Digo, más allá pues, de que el contexto casi te empujó a hacer literatura, pero ¿qué libros tal vez dijiste, si no soy escritor... Ya valí? Ya valí. Yo creo que una temprana lectura de Howard Fast me iluminó. El gran novelista sobre la historia de la izquierda mundial. Pero el impacto que produjo en mi vida John Dos Passos fue muy fuerte en un determinado momento. Yo soy muy generación perdida. Faulkner, Dos Passos, Hemingway, Saroyan, Steinbeck.
creo recordar que son así como muy golpeadores en mis años de juventud. Y luego una inmensa cantidad de lectura en géneros de acción, ciencia ficción, novela histórica, novela policíaca. Salgari lo leíste todo. Salgari en la infancia, me lo eché completo cuando tenía 8 años, completo, los 64 tomos que había en español. Y en ese sentido, hoy, ¿cuáles son tus autores predilectos? Hoy, ¿cuáles dirías, bueno, son los imprescindibles? Más allá de que los leas, releas, o que de alguna manera sigan significando desde entonces, o que hoy se volvieron significativos. No lo sé. La vez que me preguntan cuál es la lista de 100 libros que llevarías a una isla desierta, siempre respondo, yo no viajo a islas desiertas que no tienen biblioteca. Y entonces, además, llevaría libros gordos para que duraran mucho. Pero hay algunos libros iluminadores que lo están siendo a lo largo de mi vida y voy y vuelvo a ellos. No son muchos y en general la relectura me produce menos impacto que lo que fue en su vez la lectura. Eran mejores cuando los leí por primera vez. Acabo de releer a Malraux, que me gustaba muchísimo y me sigue gustando mucho, pero no con la capacidad iluminadora que tuvo en su día. Releí al griego Tsirkas, que me pareció genial, y ahora me pareció muy bueno, pero ya no genial. Entonces tengo que andarme con cuidado. Prefiero tenerlos escondidos en la memoria que sacarlos del closet y decidir que me gustan menos de lo que me gustaron. Sigo leyendo con la misma placer poesía, sobre todo aquella que es muy iluminadora. Hoy en la mañana estaba leyendo en voz alta un poema de Prieto, que me parece tan bueno, tan bueno, tan bueno, que deberíamos recitarlo como mantra. Y ahí sí no perdió nada. Que termina diciendo, ¿qué me dices? ¿Quién te envía? Y ¡ay, es buenísimo! O El viento de Rivapalacio, estaba leyendo en la mañana. Hoy me dio por leer poetas mexicanos del 19, al grito de la reforma no ha terminado, apenas está empezando, la 4. Y hablando de las mujeres escritoras, tuve la oportunidad de entrevistar a Rosa Beltrán y me decía que, bueno, había un camino donde había una narrativa que se estaba autogestionando de otra manera. No lo sé, lo sabrá Rosa, yo no lo sé. Como a lo largo de mi vida siempre me he guiado por faldita o pantalón, el mismo corazón, he leído con singular alegría y placer hombres y mujeres. De hecho, leí a Simone de Beauvoir pensando que era un cuate, hasta que leí El segundo sexo y dije, no, es una cuata. Era la compañera de Sartre, pero tiene valor propio. Yo diría que incluso en sus novelas mucho mejor que Sartre. Entonces, me interesa todo, niño, niña, etcétera. Me interesa habilidad, profundidad, habilidad dialogante, y sobre todo me gustan mucho las novelas barrocas, donde hay mucha trama, mucha trama, mucha trama. ¿El beatnik nunca te hizo ruido? ¿Nunca? No, pasé al lado de él diciendo, estos fumaron demasiada mota para mi gusto. Porque digamos que pudo haber sido generacionalmente algo que te conectara con la literatura. Mi conexión fue con la generación perdida norteamericana y con la nueva literatura latinoamericana del boom. Yo, Vargas Llosa, al que hay que leer y no escuchar, o Cortázar, o Viñas, o Onetti, o Benedetti, eran lectura obligada. Durante muchos años leí literatura latinoamericana con gran fidelidad y gozándola. Pues ya estamos casi por terminar esta charla. ¿Y qué sigue en tu actividad en el Fondo de Cultura Económica? ¿Qué hay por hacer todavía? Profundizar la revolución. La campaña que estamos haciendo en Michoacán, que es la campaña más intensa desde que yo llegué al fondo, 60 puntos de choque, librobuses, festivales, ferias, maestros, comunidades, tendidos de libro, presentaciones de libro, que cubre prácticamente todo el estado. Es el modelo para las futuras grandes campañas de fomento a la lectura y multiplicación. Seguir bajando el precio de los libros, editar libros interesantes y crear nuevas formas de distribución, más en la calle. Y sobre todo fortalecer enormemente
el trabajo de fomento a la lectura que estamos haciendo con clubs y salas de lectura. Hoy podríamos contestarnos la pregunta que hace Juan Domingo Argüelles: ¿qué leen los que no leen? ¿Tienes ahí como alguna idea ahora en estos recorridos por este país de saber en México? ¿Qué leen los que no leen? Que en realidad... Y que la pregunta correcta es ¿qué podrían leer los que no leen? Y sí, lo que pasa es que este es un oficio de aprendizaje diario. Hoy hice de todo a lo largo de la mañana en Morelia. Vi qué compraba la gente, qué libros les interesaban, cómo escogían sus lecturas cuando regalaban 21 para el 21. Estoy aprendiendo. Editor que no baja a las ferias de libros de pequeña ciudad de provincia no sabe dónde está viviendo. Editor que no va a platicar con clubes de lectura perdidos en la montaña oaxaqueña no entiende qué está pasando. Entonces sigo aprendiendo. Lo que pasa es que el fondo reclama un montón de presencia física, de estancia, de observar y una habilidad horrible de decir no. Nos están inundando de manuscritos que no podemos publicar. Pienso en esta respuesta. Pienso en algunos alumnos que les has transformado la vida a partir de que les dije hay que leer a Olga Lavanderos para saber lo que significa ser periodista en este país, ¿no? Y bueno, tengo una novela nueva a medio escritura con Olga Lavanderos de personaje, que tiene un título buenísimo, pero no me la acaba de salir, no me la termino. Se llama Lo juro por la Virgen de Guadalupe y el osito Bimbo. Que ya es la última de las provocaciones. Después de eso, si no me matan, ya estoy más allá del bien y el mal. En el último minuto que nos queda de programa, 23 para 23, literatura para jóvenes. ¿Por qué? Porque era lo que seguía. O sea, después del éxito de 21 para 21, seguía una gran campaña de producción que tuviera dos ángulos, que fue lo que hablé con Andrés y estuvimos de acuerdo. El primero era, tiene que ser latinoamericana y no mexicana, y tiene que ser hacia lectores jóvenes, no tan jóvenes, que ya tienen cierto nivel de lectura, que les abra el universo de América Latina. Pues muchas gracias, Paco Ignacio. Un placer. No nos quemamos milagrosamente. No, al final creo que no nos quemamos. Paco, muchas gracias. Un placer. Esteban Michoacano Radio y Televisión es tu casa, hoy y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó